Y qué sopa, mi gente, bienvenidos a Venecia, una de las ciudades más únicas y fascinantes del mundo, ubicada en el norte de Italia. Venecia está construida sobre más de 100 pequeñas islas en una laguna del mar Adriático, conectadas entre sí por más de 400 puentes. Lo primero que hace especial a Venecia es que aquí no existen las calles como las conocemos. En su lugar hay solo canales. El transporte principal es el agua y por eso verás barcos por todas partes, desde góndolas tradicionales hasta el vaporetto, que funciona como autobús público, o el traghetto, que se usa para cruzar el canal en puntos específicos. Venecia no siempre fue solo un destino turístico. Durante la Edad Media y el Renacimiento fue una de las ciudades más poderosas del mundo. Era una gran potencia marítima y comercial, conocida por la República de Venecia, y durante siglos controló importantes rutas comerciales entre Europa y Oriente. Gracias a esa riqueza, la ciudad se llenó de arte, palacios y cultura. Lugares como la Plaza de San Marcos se convirtieron en el centro de la vida social y política. Aquí se encuentran monumentos icónicos como la Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal, que refleja el lujo y el poder que tuvo la ciudad en su época dorada. Otra de las cosas que hacen a Venecia tan especial es su atmósfera. Perderse en sus calles estrechas, cruzar pequeños puentes y descubrir rincones escondidos es parte de la experiencia. Cada esquina parece sacada de una película. Y por supuesto, no podemos hablar de Venecia sin mencionar sus famosas góndolas. Aunque hoy en día son más turísticas, en el pasado eran el principal medio de transporte de la nobleza veneciana. Pero si hay un momento en el que Venecia se vuelve aún más mágica, es durante el Carnaval de Venecia. Este evento tiene siglos de historia y es famoso por sus máscaras elaboradas y trajes elegantes. Durante el carnaval, la ciudad se transforma completamente, como si regresara al pasado, creando un ambiente lleno de misterio, arte y fantasía. Hoy, el carnaval es uno de los eventos más famosos del mundo y atrae a miles de visitantes cada año, todos buscando vivir esta experiencia única. Sin embargo, Venecia también enfrenta desafíos importantes: el aumento del turismo y el fenómeno del agua alta o inundaciones que amenazan el equilibrio de la ciudad. Aún así, sigue siendo un lugar increíble que combina historia, belleza y fragilidad como ningún otro. Venecia no es solo una ciudad, es una experiencia, un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde cada detalle cuenta una historia y donde simplemente caminar o navegar se convierte en algo inolvidable. Mi gente, decidí aprovechar y venir a ver si son ciertas las leyendas de la góndola de 2 euros. Así que vine a la parada llamada Traghetto de Santa Sofía, que está cerca del puente di Rialto, y esto fue lo que encontré. Aquí vemos que sí es real que usar este servicio de traghetto cuesta solamente 2 euros para turistas, pero el único detalle es que el servicio solo dura de 1 a 2 minutos. Eso no me lo esperaba. Sí, así de poco, porque es cruzar el canal de un punto A
a un punto B, en este caso al mercado de Rialto que está enfrente. Señor Stark, ¿ahora qué hago? Y miren, así es la famosa góndola de 2 euros, que en realidad no es una góndola tradicional de 90 euros, pero es una buena opción económica para tus fotos y experiencia, sin tener que gastar todos tus ahorros. ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros, mi dinero! Tanto que me costó ahorrarlo. También puedes ver toda la información en la página del Comune de Venecia, que te dejaré el link en la descripción, obviamente, donde vas a encontrar los horarios y un mapa actualizado con las diferentes paradas de trayecto disponibles. Otra de las actividades que realicé fue asistir gratis a un laboratorio de máscaras artesanales, que lo puedes encontrar en el programa web del Comune de Venecia, junto con todas las otras actividades del carnaval. Te recomiendo reservar tu lugar con mucho tiempo de anticipación, ya que al ser gratuito, las entradas se van rápido. En mi caso fue así. Entonces lo que yo hice fue que fui directamente al lugar con mucho tiempo de anticipación para probar algo de suerte y poder entrar. Luego de esperar en la fila de los sin tickets, gracias a Dios pude entrar y disfrutar de esta maravillosa experiencia. Y aquí estamos en el laboratorio listos para comenzar la explicación de la elaboración de máscaras artesanales. Primero una pequeña explicación del Carnaval de Venecia. Luego nos muestra la escultura de arcilla y también el negativo hecho de yeso, que es el que sirve para hacer muchas máscaras iguales. Después nos explica la técnica de la cartapesta. Este es el corazón del proceso, donde el artesano corta tiras de un papel especial, absorbente y resistente. Se aplica una capa de pegamento o cola blanca dentro del molde de yeso. Se van colocando las tiras de papel una sobre otra, presionando con los dedos para que se adapten a cada detalle del molde. Generalmente se aplica entre 3 y 4 capas para que la máscara sea ligera pero muy resistente. La máscara debe secarse lentamente al aire. Una vez seca, se extrae del molde. El artesano recorta los bordes sobrantes y abre los agujeros para los ojos con un bisturí. Luego se lija la superficie para que quede suave al tacto. Para que la pintura agarre bien y la textura sea perfecta, se cubre la máscara con una mezcla de yeso y cola llamada yeso. Esto le da un acabado blanco y liso como si fuera de porcelana. En la decoración y arte, el artesano utiliza diversas técnicas como pintura de acrílico, acuarela o incluso óleos. También usa pan de oro o plata para darle ese brillo lujoso y antiguo, y muchas más técnicas que se han ido agregando con el tiempo. Un datito curioso, originalmente las máscaras no eran solo para el carnaval. En Venecia se usaban gran parte del año para que los ciudadanos pudieran mezclarse sin que se notara su clase social, permitiendo que nobles y plebeyos se divirtieran por igual. Mask on the face. Can you hold it for a second? Always one. Everything was kept together by the head like this. Okay. Voila. Okay. Angie. Angie is not here anymore. We have La Signora Maschera. Maschera in Italian is feminine. Okay. All the Venetians with the mask, they were all the lady mask in a way. It's difficult to translate. La Signora Maschera. And when they met, they would say one to the other, "Buongiorno signora Maschera, good morning to the mask." Try to say buongiorno signora Maschera. Buongiorno signora Maschera. Bravissima. Aquí The ella está shape of the explicando mask que al will ponerle also la máscara change the se sound cambia el of the sonido de voice. tu So the voz. voice was even Así que es more más difficult difícil to que los demás recognize. te Okay? reconozcan, And que because con la of the máscara shape, pauta they would te eat, permite comer, drink, beber, smoke fumar long sin pipes, quitártela. breathe, of course. Everything without removing the mask. Okay? And when they didn't mind about Cuando showing quieren their mostrar su identity, identidad, colocan la máscara en la esquina de the su mask sombrero. can fit. Están Now this one diseñadas is a para little bit portarlos. tight, but fit on the top of there, like this. Okay. Luego está la máscara del médico de la peste. Es probablemente la más icónica y reconocible de Venecia, pero lo curioso es que no nació como un disfraz de carnaval, sino como una pieza de equipo médico rudimentario. Se creía que la peste bubónica se transmitía a través del aire corrupto o con mal olor. El diseño del pico no era estético. El interior del pico se rellenaba con hierbas aromáticas, paja, flores secas, especias como alcanfor y clavo.
La idea era que estas sustancias filtraran el aire infectado y el mal olor de los enfermos antes de que el médico lo respirara. La máscara incluía lentes de vidrio para proteger los ojos del contacto con el paciente. Hay algo que me llamó mucho la atención y es que encontrarás muchas personas, más que todo fotógrafos, que están prácticamente pegados a la ventana del café Florian en Plaza San Marco, porque encontrarás una escena curiosa donde están diferentes grupos con vestidos hermosos y tradicionales del carnaval veneciano, todos tomando café juntos. Es toda una escena de película. Aquí vemos cómo Venecia respira. Estoy aquí en la Plaza San Marco. Debajo de mi pie hay túneles que conectan los canales. Cuando sube la marea o pasa un barco grande, el agua del mar no tiene a dónde ir y sube con presión por esos túneles. Y luego ¡pum! El agua sale por los agujeros de la alcantarilla. Como viste que el agua se volvía a filtrar rápido, es porque el nivel de la laguna oscila constantemente. En cuanto la presión baja un poquito por el movimiento de las olas, todo el agua regresa por el mismo hueco. Antes de hablar de las máscaras tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque las noches en Venecia durante el carnaval son literalmente otro nivel. O sea, de día ya es bonita, pero de noche esta ciudad se transforma completamente. Ves gente disfrazada caminando por la noche, algunos con máscaras, otros con trajes completos y nadie sabe quién es quién. Es como si toda la ciudad estuviera jugando a ocultarse. Pero algo que me encantó fueron las marionetas. Hay muchas tiendas donde te encuentras con estas figuras colgando, súper detalladas, vestidas con trajes tradicionales. Algunas parecen personajes de carnaval, otras como sacadas de cuentos antiguos. Y no son solo decoración, forman parte de una tradición artística italiana muy antigua. También vas caminando por las callecitas estrechas, cruzando puentes pequeños y de repente ves tiendas iluminadas llenas de piezas de vidrio increíbles. Venecia es famosa por su vidrio, sobre todo el de Murano, y durante la noche esos colores brillan muchísimo más. Todo parece una obra de arte. De verdad, caminar por Venecia de noche en carnaval no es solo bonito, es una experiencia. Explorar sus calles pequeñas, perderse y terminar en lugares geniales. También debo agregar que no es peligroso, hasta donde experimenté por todo lo que caminé de esquina a esquina en lugares muy pero muy oscuros y solitarios. Todo siempre estuvo tranquilo y seguro. Esto me ayudó a disfrutar mejor la experiencia, así que te la recomiendo si vienes algún día. Y justamente hablando de misterio, ahora sí tenemos que hablar de lo más icónico de todo esto, las máscaras. Porque sí, se ven increíbles, pero tienen una historia mucho más interesante de lo que parece. O sea, no era solo para verse cool en fotos, en realidad tenía un propósito bastante loco. Hace siglos, durante la época de la República de Venecia, la gente usaba máscaras para ocultar completamente su identidad.
Y cuando digo completamente, es completamente. Nadie sabía quién eras. Esto servía para eliminar las clases sociales. En ese momento, la sociedad estaba súper marcada entre ricos y pobres. Pero cuando todos llevaban máscaras, esas diferencias desaparecían. Podías hablar con quien fuera, hacer lo que quisiera, sin que nadie te juzgara por tu nombre, tu dinero o tu posición. Era básicamente como un modo incógnito en la vida real. Pero ojo, no todo era tan inocente. También se usaban para cosas más secretas, tú sabes. Juegos de azar, romances ocultos, reuniones políticas. Y todo eso pasaba detrás de una máscara. Por eso el Carnaval de Venecia tiene ese aire de misterio que todavía se siente hasta hoy. Y lo mejor es que no todas las máscaras son iguales. Hay algunas súper icónicas, por ejemplo, está la bauta, que cubre todo el rostro y tenía una forma rara que te permitía hablar y hasta comer sin quitártela. O sea, perfecta para pasar desapercibido todo el día. Luego está la colombina, que es una pequeña, más elegante, súper decorada, probablemente la que más ves en fotos. Y claro, la más famosa de todas, la del médico de la peste, con ese pico largo que parece de pájaro. Esa máscara en realidad viene de los doctores que trataban enfermedades en el pasado, pero terminó convirtiéndose en un símbolo del carnaval. Y ahora imagínate esto, estás caminando por calles súper antiguas, rodeado de gente con estos trajes increíbles, todos con máscaras, nadie sabe quién es quién. Es como si literalmente viajaras en el tiempo. Y eso es lo que hace tan especial este lugar, que no es solo un festival, es una experiencia donde puedes dejar de ser tú por un momento y convertirte en alguien completamente diferente. Y sinceramente, eso es algo que no pasa en ningún otro lugar del mundo. Aquí en Plaza San Marco es donde está la tarima principal del Carnaval de Venecia. Y de verdad, parece un teatro al aire libre. Imagínate esto, un escenario montado justo en medio de una de las plazas más bonitas del mundo, rodeado de edificios históricos y lleno de gente con trajes increíbles. Toda la plaza se convierte en un escenario gigante. Pero lo interesante este año es la tarima en sí. El ambiente es súper interactivo. Hay presentadores, hay animación, hay momentos donde todo el público se involucra y de fondo tienes toda la arquitectura de Venecia, lo que hace que todo se vea aún más épico. No es solo un escenario normal, es como una obra artística. Cada año cambia completamente y en este año 2026 está inspirada en el tema Olympus, o sea, tiene todo el estilo más mitológico, más teatral, con decoraciones que parecen sacadas de dioses y leyendas. Durante el día, este palco se llena de desfiles, shows, concursos de máscaras y presentaciones donde cada persona que sube no solo desfila, sino que cuenta una historia. Y por la noche, con las luces, la música y toda la gente alrededor, se convierte en un espectáculo completamente diferente. Y no solo eso, alrededor del escenario también pasan un montón de cosas. Hay espectáculos callejeros, música, teatro, artistas, acróbatas. Literalmente toda la ciudad se convierte en un escenario gigante. Es como si no estuvieras viendo un show, sino dentro de él.
Además de las máscaras y trajes, podrás encontrar fiesta al interno y el aire libre, con DJs reconocidos a nivel nacional y mundial. Aquí te dejo algunos de los momentos más destacados. Otra de las actividades que realicé fue ver una competencia de 3 versus 3 de street soccer llamada Football in Rialto, que se realizaba en el mercado de Rialto, con participación de muchos equipos locales, tanto masculinos como femeninos, y también había DJ set, obviamente. Miren, este es el balón con diseño temático de Venecia. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Está cool o no está cool? Aquí les dejo una compilación de los mejores momentos del evento. Chequea.